Hay cosas que la selva guarda con celo, secretos que duermen bajo la superficie oscura de los ríos, entre las raíces que se retuercen como dedos bajo el lodo. Hay sonidos que no deberían existir, un chapoteo demasiado grande para ser un caimán, un movimiento demasiado lento para ser el viento, una presencia que se siente antes de verse, como si el aire mismo advirtiera al cuerpo que algo antiguo, algo enorme, está observando desde la penumbra verde. En la aldea de la que habla esta historia, los ancianos dejaron de pescar en el Río Grande hace ya muchos años. No lo dicen con palabras claras, lo dicen con los ojos, con ese silencio particular que tienen los hombres que han visto algo que no pueden explicar sin parecer locos. Lo dicen cuando un niño se acerca demasiado a la orilla y alguien lo jala hacia atrás con una urgencia que va más allá del instinto paternal. Dicen que mide 15 metros, que se mueve como una sombra debajo del agua, que ha arrastrado a 3 hombres hacia las profundidades en los últimos 20 años y que nadie, absolutamente nadie, ha vuelto para contar lo que vio. Dicen que tiene ojos amarillos que brillan en la oscuridad y que cuando abre la boca, el olor que sale es el olor de la muerte misma. Pero hay algo que los rumores no dicen. Algo que nadie en la aldea se ha detenido a considerar porque el miedo rara vez deja espacio para las preguntas. Algo que una sola persona, una mujer de nombre Valeria, comenzó a sospechar cuando encontró las marcas en el barro y notó que no coincidían con ninguna historia que hubiese escuchado jamás. Lo que descubrió cambiaría todo lo que la aldea creía saber sobre el monstruo del río y también sobre sí misma. Si quieres descubrir la verdad detrás del monstruo más temido de la selva, sigue leyendo. Esta historia no termina donde crees. La aldea existía desde antes de que cualquiera pudiera recordar. Un puñado de casas de madera y paja elevadas sobre pilotes, conectadas entre sí por puentes angostos que crujían con el peso de cada paso. El río las rodeaba por 3 lados como un abrazo que nadie había pedido, y la selva cerraba el cuarto, con una muralla vegetal tan densa que la luz del mediodía llegaba filtrada, verde y tenue, como si el sol mismo tuviera miedo de entrar. Los habitantes de la aldea eran pescadores, en su mayoría. Conocían el río con la intimidad que solo dan los años. Sabían leer sus colores, sus olores, sus estados de ánimo. Conocían los lugares donde los peces se agrupaban al amanecer y los lugares donde el agua se ponía quieta de una manera que no era paz, sino advertencia. Conocían muchas cosas, pero había una que preferían no conocer demasiado bien. La llamaban la señora. No por respeto, sino por ese miedo particular que lleva a los hombres a darle nombre a lo que temen, como si nombrarlo fuera una forma de controlarlo. La señora del río, la que duerme en el fondo, la que espera. Don Eusebio era el más viejo de la aldea y el que más historias guardaba. Tenía la piel curtida como corteza de árbol y los ojos del color del río en tiempo de lluvia, pardos y profundos. Se sentaba cada tarde en el borde del embarcadero y miraba el agua sin pescar, sin moverse, como si vigilara algo o esperara que algo apareciera. La primera vez que la vi, decía cuando alguien se atrevía a preguntarle, yo tenía 16 años. Era de madrugada. El río estaba quieto, y entonces vi cómo el agua se abría, despacio, como si algo muy grande, muy largo, estuviera pasando justo debajo de la superficie. Nadie interrumpía a don Eusebio cuando hablaba de eso. Había algo en su voz que silenciaba hasta a los niños, algo que iba más allá de la historia misma y llegaba directo al lugar donde vive el miedo primitivo, el que no necesita lógica para existir. No vi la cabeza, continuaba, no vi la cola, solo vi el movimiento, como una ola que venía de ningún lado y no iba a ningún lado. Pero entendí que era viva. Entendí que era enorme. Y entendí que me estaba mirando desde abajo. La primera desaparición documentada había ocurrido hacía 23 años. Un pescador llamado Tomás salió al río al amanecer y no regresó. Encontraron su canoa volcada a 3 kilómetros río abajo, con una marca extraña en el borde de madera,
una presión que había dejado una huella curva y profunda, como si algo muy grueso se hubiera enrollado alrededor. Nadie dijo en voz alta lo que todos pensaron, pero desde ese día nadie pescaba solo en el Río Grande. La segunda desaparición fue 5 años después. Un hombre joven que había llegado de fuera de la selva, un comerciante que no conocía las reglas no escritas del lugar, que se rió de las advertencias y salió a nadar en el remanso al atardecer. Sus compañeros que esperaban en la orilla dijeron que el agua simplemente se lo tragó, que no hubo grito, que no hubo lucha, que en un momento estaba nadando y en el siguiente no estaba. Eso es lo más aterrador, decía doña Petra, la partera de la aldea, que tenía memoria de 1900 de elefante y lengua de cuchillo. Que no haya gritos. Que sea tan rápido, tan silencioso, como si la selva simplemente reclamara lo que considera suyo. La tercera desaparición fue la que cambió todo. Porque esa vez, alguien dijo haber visto algo. Marcos tenía 40 años y era de los pescadores más experimentados de la aldea. No era hombre de exageraciones ni de miedos fáciles. Cuando llegó esa mañana con los ojos desorbitados y las manos temblando, todos supieron que algo real había ocurrido. Era como un tronco, dijo con la voz rota. Pero se movía. Se movía debajo del agua, paralelo a la orilla. Y entonces, Rodrigo cayó al río desde la canoa. Solo se resbaló. Fue un segundo, y esa cosa giró. Giró hacia él con una velocidad que no debería ser posible para algo tan grande. Rodrigo era el nombre del tercer desaparecido. Tenían 32 años de amistad, él y Marcos. Y Marcos no volvió a subir a una canoa en lo que le quedaba de vida. A partir de ese momento, los rumores comenzaron a crecer con la misma fuerza que la vegetación en época de lluvias. Rápido, invasivo, imposible de contener. La anaconda medía 10 metros, decían algunos. No, 15, corregían otros. Algunos afirmaban haber visto su cabeza asomarse en las noches, del tamaño de un tronco maduro. Otros decían que había aprendido a cazar en tierra, que se deslizaba entre los arbustos y arrancaba animales domésticos de los corrales. Cada historia se volvía más grande que la anterior. Cada repetición añadía un detalle nuevo, un metro más de longitud, un rasgo más sobrenatural. Así funciona el miedo colectivo. Se alimenta de sí mismo, se expande en la oscuridad y con cada vuelta que da, se vuelve más difícil de distinguir de la realidad. Valeria llegó a la aldea 6 meses después de la tercera desaparición. Era bióloga, aunque ella misma prefería llamarse estudiante de la selva, con esa modestia que tienen las personas que saben demasiado para creer que lo saben todo. Venía con una mochila desgastada, un cuaderno de notas lleno de observaciones y una pregunta que nadie en la aldea había pensado hacer. ¿Alguien ha medido las marcas?, preguntó la primera tarde, mientras don Eusebio le contaba la historia de la señora. El viejo la miró como si hubiera dicho algo obsceno. Nadie se acerca lo suficiente para medir nada, respondió. Valeria anotó algo en su cuaderno, y Mindo Sijin miró hacia el río con esa expresión particular que tienen los científicos cuando una pieza del rompecabezas no encaja como debería. Las anacondas más grandes registradas en toda la historia, dijo en voz baja, casi para sí misma, miden alrededor de 8 metros. Los reportes de especímenes más grandes existen, pero ninguno ha sido verificado con medición directa. 15 metros sería algo nunca antes documentado. Aquí no importa lo que digan los libros, respondió don Eusebio sin molestarse en bajar la voz. Aquí lo que importa es lo que está en ese río. Valeria cerró su cuaderno. Sonrió con pintis entre respeto y pensó que quizás ambas cosas podían ser ciertas. Esa noche, la selva habló con todos sus sonidos. El coro de las ranas, el grito lejano de algún pájaro nocturno, el susurro constante de las hojas que nunca se calla del todo. Valeria escuchó todo eso desde su hamaca y sintió el peso de ese lugar, la antigüedad de todo lo que la rodeaba. Y en algún momento, muy tarde, escuchó algo que no pudo identificar. Un sonido en el río, un chapoteo largo, pesado, que duró
más de lo que debería durar cualquier cosa familiar. Apretó su cuaderno contra el pecho y esperó el amanecer. Los días siguientes trajeron testimonios que se contradecían entre sí con una consistencia casi perfecta. Valeria los anotaba todos con la misma seriedad, sin descartar ninguno, sin aceptar ninguno por completo. Era su método: escuchar todo, creer provisionalmente, verificar después. Una mujer llamada Inés decía haber visto a la señora cruzar el río en diagonal una tarde de lluvia y calculaba su longitud en 12 metros. Un hombre llamado Beto juraba que era más gruesa que el Colmaje, tronco de una ceiba, y que él la había medido con los ojos mientras cruzaba, que fácilmente superaba los 15 metros. Un niño de 10 años dijo que la había visto asomar la cabeza del agua y que tenía 2 cuernos. Los cuernos eran imposibles, desde luego. Las anacondas no tienen cuernos. Pero Valeria no desechó el testimonio del niño porque había algo más interesante en él. El niño estaba muy seguro de lo que había visto. No mentía. Había visto algo. La pregunta era, ¿qué exactamente? El miedo tiene una manera muy particular de transformar las cosas. Escribió en su cuaderno. No inventa lo que no existe. Toma algo real y lo deforma, lo agranda, le añade rasgos que el cerebro asocia con el peligro. Los cuernos son el cerebro del niño traduciendo el miedo a un lenguaje que puede procesar. Lo que sí era consistente en todos los testimonios era la localización. Todos señalaban el mismo tramo del río, el remanso grande que quedaba a 400 metros al norte de la aldea, donde el agua se ensanchaba y se volvía más oscura porque la vegetación de ambas orillas se juntaba sobre ella formando un techo verde impenetrable. Un lugar donde la luz casi no llegaba aunque fuera mediodía. Los animales también habían empezado a desaparecer. 3 perros en el transcurso de 2 semanas, un cerdo pequeño que alguien tenía atado cerca de la orilla, varias aves de corral que vivían cerca del embarcadero. Los habitantes de la aldea lo atribuían todo a la señora, construyendo con cada nueva pérdida un caso más sólido para su existencia y su tamaño sobrenatural. Valeria tomó notas sobre esto también, pero sus conclusiones iban en una dirección diferente. Las anacondas son depredadores de emboscadas, sabía ella. Son pacienzudas de una manera que los humanos rara vez comprenden. Pueden pasar días, incluso semanas, en el mismo lugar, completamente inmóviles, esperando que la presa venga a ellas. Son cazadoras del agua, sobre todo. Sus cuerpos están diseñados para el río. Pueden permanecer sumergidas durante 10 minutos sin respirar, y sus ojos y fosas nasales están ubicados en la parte superior de la cabeza, precisamente para acechar, desde la superficie sin ser vistas. No persiguen a sus presas por tierra, le explicó a don Eusebio una tarde, con mucho cuidado de no sonar condescendiente. Su método es la espera. El agua les da ventaja porque oculta su tamaño y amortigua cualquier movimiento. Cuando atacan, es instantáneo. El animal o la persona no tiene tiempo de reaccionar porque no sabe que el peligro está ahí hasta que ya es demasiado tarde. Por eso nadie grita, dijo don Eusebio, y en sus ojos había algo que no era exactamente miedo, sino algo más complejo, algo parecido a la comprensión. Por eso nadie grita, confirmó Valeria. Pero había algo más que ella no había dicho todavía. Algo que había estado calculando en su cabeza con los datos que tenía. Las anacondas cazan presas proporcionales a su tamaño. Una anaconda de 4 metros puede matar y engullir un caimán pequeño o un cerdo adulto. Una de 6 metros puede matar un ciervo grande. Una de 8 metros, que sería un espécimen verdaderamente excepcional, podría en teoría atacar a un humano, aunque los registros confirmados de ataques fatales a personas son extremadamente escasos. La razón es simple. Un humano adulto es difícil de engullir. El cuerpo humano tiene hombros anchos y extremidades que complican el proceso. Las anacondas no matan con veneno, como muchas personas creen, sino por constricción. Enrollan su cuerpo alrededor de la presa y aprietan cada vez que ella exhala, hasta que el corazón no puede latir contra esa presión. Después viene el proceso de tragar, que puede durar horas. Un humano adulto, explicó Valeria,
No es la presa ideal para una anaconda de ningún tamaño. Somos angulares, difíciles de comprimir, y nuestros hombros crean un obstáculo anatómico real. Eso no significa que sea imposible. Significa que es improbable y que cuando ocurre, hay casi siempre circunstancias especiales. ¿Cómo cuáles?, preguntó Marcos, que había venido a escuchar sin anunciarse y que ahora estaba de pie, en la entrada con los brazos cruzados. Como alguien en el agua, dijo Valeria mirándolo directamente. En el río, la ventaja de la serpiente es enorme. No tiene que arrastrar a nadie. Solo tiene que enrollarse y esperar que el agua haga parte del trabajo. Marcos no dijo nada. Se quedó mirando el río a través de la ventana por un momento largo. Luego se fue sin despedirse. En las noches, la tensión en la aldea era palpable como la humedad misma. Los hombres se reunían con las linternas encendidas, hablando en voz baja, tomando decisiones que no terminaban en nada concreto. Las mujeres mantenían a los niños adentro después del atardecer. Nadie se acercaba sola al río. Nadie. Una noche, Valeria se despertó por el sonido de algo grande moviéndose cerca del embarcadero. Se quedó quieta, escuchando. Su entrenamiento le decía que no corriera, que no hiciera movimientos bruscos, que el pánico es el error más costoso que puede cometer alguien ante un animal potencialmente peligroso. El movimiento brusco activa el reflejo de caza en muchos predadores. La quietud, paradójicamente, a menudo salva vidas. El sonido cesó. El río volvió a su murmullo constante. Pero Valeria no durmió más esa noche. A la mañana siguiente, fue al embarcadero antes de que amaneciera del todo y encontró lo que había estado buscando. Marcas en el barro húmedo de la orilla. Las estudió durante un largo tiempo, midiendo con una cinta métrica que siempre llevaba en la mochila, fotografiando, anotando. Las marcas eran reales. El animal era real. Pero las medidas que tenía en sus manos no correspondían a 15 metros, ni siquiera a 10. Indicaban un animal de dimensiones impresionantes, sin duda, pero dentro del rango de lo que la biología conocía y documentaba. Sin embargo, había algo más en esas marcas, algo que Valeria no esperaba encontrar y que la hizo detenerse y volver a mirar 2 veces, 3 veces, asegurándose de que sus ojos no la estaban engañando. Había 2 conjuntos de marcas, 2 animales diferentes. La expedición se organizó con la lentitud y el drama que tienen todas las decisiones tomadas por comunidades que tienen miedo. 3 días de discusiones, de argumentos que iban y venían como el agua en tiempo de crecida, de hombres que se ofrecían voluntarios y luego se retractaban, de planes que se trazaban en la arena y se borraban antes de ponerse en práctica. Al final fueron 5. Valeria, que insistió en liderar, don Eusebio, que nadie esperaba, pero que se presentó a la hora acordada con su machete y su silencio de río. Marcos, que llegó sin ser invitado y cuya presencia nadie objetó, porque su conocimiento del terreno era invaluable. Una joven llamada Carmen, que había estudiado medicina en la ciudad y que ahora vivía en la aldea, y un hombre mayor llamado Sixto, que había sido cazador en su juventud y que todavía caminaba la selva con una seguridad que contagiaba. Salieron al amanecer, cuando la neblina todavía no había levantado del todo y la selva olía a tierra mojada y a algo más difícil de nombrar, un olor antiguo, denso, que Valeria asociaba con la vida en su estado más primario. Hay reglas, dijo Valeria antes, de entrar al sendero. Nadie se separa. Nadie hace movimientos bruscos si encontramos algo. Nadie grita. Si hay un encuentro con el animal, se permanece quieto y se retrocede despacio. ¿Entendido? Asintieron. Don Eusebio añadió algo que Valeria anotó mentalmente como el consejo más sabio del día. Aquí adentro, el silencio es más importante que el machete. La selva habla cuando hay peligro. Hay que aprender a escucharla. Caminaron durante 2 horas bordeando el río por dentro de la vegetación, sin acercarse directamente al agua, observando desde la sombra. Valeria iba con los ojos en el suelo y en las orillas, buscando marcas, señales, perturbaciones en el follaje que indicaran por dónde se había movido algo grande recientemente.
La encontró a 1,5 kilómetros de la aldea, una franja de vegetación aplastada que iba desde el interior del bosque hasta la orilla del río. El ancho de esa franja era de algo menos de 1 metro, lo que para Valeria confirmaba sus estimaciones. Un animal grande, sin duda, pero no monstruoso en el sentido sobrenatural. «Aquí», dijo en voz baja. Todos se acercaron y miraron sin hablar. Marcos se arrodilló y pasó la mano por el pasto aplastado con una expresión que Valeria no supo leer del todo. «Esto es de ayer», dijo. «El pasto todavía no ha levantado del todo». «Las anacondas», explicó Valeria en un susurro mientras seguían el rastro, «se mueven entre el agua y la tierra con más frecuencia de lo que la gente imagina. Son semiacuáticas. El río es su territorio principal, el lugar donde cazan con mayor eficiencia, pero también salen a tierra para calentarse bajo la luz del sol que se filtra entre las copas, para buscar presas terrestres en ocasiones, o simplemente para moverse de un cuerpo de agua a otro. Son más lentas en tierra que en el agua, pero no tan lentas como el mito popular dice». «¿Y en el agua?», preguntó Carmen. «En el agua son otra cosa», respondió Valeria. «Se mueven con una fluidez que resulta difícil de creer hasta que lo ves. El cuerpo entero se convierte en una herramienta de propulsión. Y son silenciosas, increíblemente silenciosas para algo de ese tamaño. El rastro los llevó hasta el borde del remanso grande, ese lugar donde la luz casi no llegaba y el agua tenía el color del café oscuro. Se detuvieron en la vegetación sin salir al descubierto, observando. El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio vacío de un lugar sin vida, sino el silencio tenso de un lugar donde la vida contenía el aliento. Sixto tocó el brazo de Valeria y señaló hacia el centro del remanso, sin decir nada. Al principio Valeria no vio nada, solo el agua oscura, la superficie casi inmóvil con ese movimiento apenas perceptible que tienen los ríos lentos. Luego sus ojos ajustaron, entrenados para buscar lo que no quiere ser encontrado, y entonces lo vio. Una forma, larga, inmóvil, en la orilla opuesta, semicubierta por las raíces que caían al agua desde los árboles de la otra orilla. Si no hubieras estado buscando exactamente eso, hubieras pasado de largo. Hubiera sido solo parte del paisaje, otro tronco más entre los muchos que bordeaban el río. Pero no era un tronco. Se extendía desde las raíces hacia el agua en una curva suave, y la parte que estaba en el agua no se veía del todo. Se perdía en la oscuridad del fondo como si la serpiente fuera parte del río mismo. La cabeza, si estaba fuera del agua, no era visible desde donde ellos estaban. Nadie habló. Nadie se movió. El tiempo pasó de una manera extraña, dilatado y comprimido al mismo tiempo. Entonces el animal se movió. No fue un movimiento brusco, fue lo contrario. Una ondulación lentísima que recorrió todo el cuerpo de atrás hacia adelante, como si una ola interna lo estuviera animando. La parte que estaba en el agua se hundió despacio hasta desaparecer. La parte que estaba en tierra se deslizó hacia el río con una fluidez que dejó a todos sin palabras. En 30 segundos, el animal había desaparecido completamente bajo el agua sin hacer casi ningún ruido. Solo un leve surco en la superficie indicó su paso, y ese también desapareció rápidamente. Nadie habló durante un tiempo que Valeria estimó en al menos 2 minutos, aunque después todos dijeron que le pareció mucho más largo. «Era grande», dijo Marcos finalmente con la voz muy controlada. «Era grande», confirmó Valeria. «Estimaría entre 6 y 7 metros. Posiblemente más. Un espécimen verdaderamente excepcional». «6 metros», repitió don Eusebio, como si el número no terminara de encajar con algo que llevaba décadas construyendo en su memoria. «6 metros es enorme», dijo Valeria, y lo dijo con genuino respeto, no para consolar a nadie. Una anaconda de 6 metros pesa entre 100 y 150 kilos. Su fuerza constrictora es mayor de lo que cualquier humano podría resistir. Es un animal perfectamente capaz de matar a una persona, especialmente en el agua.
No necesita tener 15 metros para ser peligrosa. Carmen había sacado su propio cuaderno y estaba anotando algo. Sin levantar los ojos del papel, preguntó: ¿Y los otros rastros que encontraste? ¿El segundo conjunto de marcas? Todos los ojos se volvieron hacia Valeria. Eso, dijo ella, guardando la vista en el remanso donde el animal había desaparecido. Es la parte que necesitamos hablar con más cuidado. Esa noche, alrededor de la mesa más grande de la aldea, Valeria habló durante mucho tiempo. Habló con la calma de alguien que ha ordenado sus pensamientos durante días y que sabe que lo que va a decir cambiará algo, aunque todavía no sabe exactamente cuánto. Comenzó por el principio. Los datos que tenía, no los que le habían contado. Las marcas en el barro de la primera mañana correspondían a 2 animales distintos. Una anaconda grande, que era sin duda el animal que habían visto esa tarde en el remanso, y otro conjunto de marcas que también correspondía a una serpiente, pero más pequeña y con un patrón de movimiento diferente, más terrestre que acuático. Lo que significa, dijo mirando a las caras que la rodeaban, que no hay un solo animal, hay 2. Y probablemente llevan mucho tiempo aquí, en el mismo territorio, lo que sugiere que son una pareja. Las anacondas son solitarias excepto durante la época de apareamiento. Cuando se encuentran, el territorio que comparten puede ser extenso. Silencio. Don Eusebio miraba sus manos. ¿Y las desapariciones?, preguntó Marcos con voz plana. Las desapariciones, dijo Valeria, son la parte más difícil, porque son reales. 3 personas desaparecieron y eso no lo niega nadie. Tomó aire, lo que seguía era la parte que había estado pensando, con más cuidado, la parte que tenía más matices. Tomás, el primer pescador, encontraron su canoa con una marca de presión en el borde. Esa marca es consistente con el cuerpo de una anaconda grande que intentó subir a la embarcación, Yamil Kupraf, que pasó muy cerca. Lo que sabemos de las anacondas es que no atacan canoas. No las reconocen como presa. Pero una anaconda que se calienta sobre un tronco flotante puede confundir una canoa con ese tronco si está entrando en calor por la mañana y el movimiento es súbito. Si Tomás cayó al agua en ese momento, el resultado podría haber sido fatal. ¿Y el comerciante que nadaba?, preguntó doña Petra. Ese caso, dijo Valeria, es el más claro. Nadar en el remanso al atardecer, en el territorio de un animal de ese tamaño, en el agua donde la serpiente tiene toda la ventaja, era el error más costoso que podía cometerse. No porque el animal estuviera esperando específicamente una persona, sino porque una masa que se mueve en el agua activa el reflejo de caza. Y en el agua, el desenlace fue inevitable. La sala estaba completamente en silencio. El río murmuraba afuera, indiferente. ¿Y Rodrigo?, preguntó Marcos. Su voz había cambiado. Algo en ella se había roto o había cedido, como una rama que lleva demasiado tiempo doblada. Valeria lo miró directamente. Rodrigo cayó al río en el punto más cercano al territorio del animal. De madrugada, sin luz, con movimientos bruscos de alguien que se resbala y se debate en el agua. Esas son exactamente las condiciones que activan el reflejo de caza de una anaconda grande. Marcos asintió muy despacio. En sus ojos había algo que Valeria reconoció porque lo había visto antes en personas que finalmente reciben la confirmación de algo que ya sabían, pero no querían saber. Entonces no fue la señora, dijo. No fue el monstruo. Fue solo la selva. Fue la selva, dijo Valeria. Y fue también los errores que cometemos los humanos cuando no conocemos las reglas de un lugar. Rodrigo no sabía que ese remanso era territorio marcado. El comerciante no sabía que nadar allí al atardecer era exponerse a un peligro real. Nadie les dijo, porque nadie sabía exactamente cuál era el peligro, solo que existía y que había que temerle. Don Eusebio habló por primera vez en mucho rato. Y le pusimos nombre de mujer, dijo. Le pusimos nombre para poder hablarle, para poder temerle de una manera que tuviera forma. Porque lo que no tiene forma
no se puede enfrentar. Eso hacemos siempre, dijo Valeria, y en su voz había algo parecido a la ternura. Es profundamente humano. Convertimos lo que no entendemos en algo que podemos nombrar, y al nombrarlo, lo hacemos más grande, más terrible, más sobrenatural. 15 metros en lugar de 6. Cuernos en lugar de cresta. Una cazadora de personas en lugar de un animal que se defiende y que, de vez en cuando, encuentra una presa que no debería estar donde estaba. La discusión que siguió duró horas. No fue pacífica en todos sus momentos. Hubo resistencia. Hubo personas que no querían abandonar la historia que habían construido durante décadas porque esa historia también era parte de su identidad, parte de lo que los hacía quienes eran. La leyenda de la señora era suya, nacida en su río, alimentada por sus miedos y sus pérdidas. Pero también había algo liberador en lo que Valeria había traído. No la certeza de que no había peligro, porque sí lo había, sino la certeza de que el peligro era real y conocible, que tenía reglas y límites, que podía enfrentarse no con rituales ni con armas, sino con conocimiento y con respeto. ¿Qué hacemos con el animal?, preguntó Carmen. Nada, dijo Valeria sin dudar. No hacemos nada. Lleva aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Este río es su territorio, no el nuestro. Lo que hacemos es establecer zonas de distancia, señalar claramente el remanso como área prohibida para nadar o pescar, enseñar a los niños qué señales buscar en el agua, cómo comportarse si hay un encuentro, no correr, no gritar, alejarse, despacio, sin movimientos bruscos, sin provocar el reflejo de caza. El conocimiento como protección, dijo don Eusebio. Siempre fue eso, respondió Valeria. El problema es que cuando el miedo nos toma, el conocimiento se vuelve más difícil de escuchar que la historia que nos estamos contando. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir y la aldea quedó en silencio, Valeria se sentó en el embarcadero, por primera vez desde que había llegado. Se sentó con los pies colgando sobre el agua oscura y escuchó el río. Escuchó los sonidos que ya sabía identificar y los que todavía no. Escuchó la selva en todo su volumen y complejidad. Un sistema tan antiguo, tan perfectamente equilibrado, que cualquier interrupción humana resonaba en él como una piedra en un estanque. En algún momento, muy cerca, escuchó un movimiento en el agua. Un desplazamiento suave, continuo, que venía de su izquierda y pasaba frente a ella hacia su derecha. Vio en la oscuridad, o creyó ver, un brillo en la superficie. Los ojos de un animal que miraba desde abajo, desde el límite entre dos mundos. No se movió. No gritó. Respiró despacio y dejó que el momento pasara. El movimiento se alejó río, abajo, y se disolvió en la noche. Valeria sacó su cuaderno y escribió, a la luz de su linterna pequeña. El miedo tiene su función. Nos mantiene alerta, nos separa de los bordes, nos recuerda que somos parte de algo más grande. El problema no es el miedo. El problema es cuando el miedo reemplaza al conocimiento en lugar de acompañarlo. Cerró el cuaderno. Miró el río una última vez y pensó que quizás la leyenda de la señora no era completamente falsa. Era una verdad disfrazada de mito, como son tantas verdades antiguas, exagerada, deformada, engrandecida por el tiempo y el terror, pero nacida de algo real, de un animal real, en un río real, que llevaba décadas coexistiendo con los humanos, en ese espacio compartido y difícil, cada uno tanteando los límites del otro, cada uno aprendiendo a su modo dónde terminaba su mundo y comenzaba el del otro. 6 metros o 15. La diferencia era menor de lo que parecía. Lo que importaba era esto. La selva no caza personas porque las odie, ni porque las quiera. La selva simplemente es, y cuando los humanos entran en ella sin conocimiento y sin respeto, la responsabilidad de lo que ocurre no es toda del animal. Veces la mitad es nuestra. La aldea tomó en las semanas siguientes las medidas que Valeria había sugerido. Se señalizó el remanso. Se organizaron talleres donde los ancianos que habían vivido cerca del río toda su vida
Compartieron con los jóvenes lo que sabían sobre las señales del agua, los comportamientos de los animales, las horas peligrosas. Don Eusebio, para sorpresa de todos, fue el maestro más entusiasta de esos talleres. Contaba todo lo que sabía con una precisión que dejaba en claro que siempre había sabido más de lo que el miedo le había permitido decir. Y la señora, el animal que los había aterrorizado durante décadas, continuó viviendo en su remanso. Continuó cazando los caimanes jóvenes y los capibara que se acercaban al borde del agua. Continuó deslizándose entre el río y la tierra, con esa fluidez antigua que tiene todo lo que ha evolucionado durante millones de años para hacer exactamente lo que hace. Ya no era un monstruo, era un vecino peligroso, sin duda, que exigía respeto y distancia y atención constante. Pero un vecino al fin, parte del mismo tejido que los árboles y el río y el barro y la lluvia que empapaba todo, sin distinguir entre lo que era humano y lo que no lo era. Meses después, cuando Valeria se fue de la aldea con su mochila y su cuaderno lleno de notas, don Eusebio la despidió en el embarcadero. ¿Cree que volverá?, preguntó ella. El viejo tardó un momento en responder. El animal siempre ha estado. Seguirá estando. Nosotros somos los que venimos y vamos. Valeria asintió. Subió a la canoa que la llevaría río abajo, hacia el mundo que estaba fuera de todo eso. Mientras se alejaba, miró hacia atrás una última vez y vio al viejo de pie en el embarcadero, mirando el río con esos ojos del color del agua, y supo que seguiría mirándolo cada tarde, que seguiría vigilando algo o esperando que algo apareciera. No por miedo ya, o no solo por miedo, sino por ese respeto profundo que tienen los seres humanos que han aprendido a vivir en los bordes de lo salvaje, que saben que no son el centro de la historia, sino un personaje más en una trama que empezó mucho antes que ellos y que continuará mucho después. El río se llevó la canoa. La selva cerró sus filas detrás de ella. Y en algún lugar del remanso oscuro, bajo el agua café que guardaba todos sus secretos, algo enorme y antiguo y perfectamente real descansaba en silencio, sin saber ni importarle que era una leyenda. Solo sabía que era libre y que el río era suyo. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre el miedo, sobre la naturaleza y sobre los monstruos que construimos cuando no entendemos lo que nos rodea, compártela con alguien que también necesite escucharla. Hay más verdades escondidas en las leyendas de lo que creemos. A veces solo hace falta acercarse lo suficiente para ver las marcas en el barro,